Muy bien, mis estimados hermanos, pues como les decía, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, a esta nueva clase, donde vamos a estar identificando obstáculos en la oración. Vamos a identificar todos aquellos elementos, impedimentos para establecer una relación con Dios a través de la oración. Así que pon mucha atención sobre lo que vamos a estar desarrollando. Para empezar, tenemos que reconocer y vivir con la plena certeza de que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Eso por principio de cuentas. Eso es muy importante, eso es sumamente importante para cada uno de nosotros, entender y creer y vivir que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Y alguien pudiera decir, no, pues es que yo no soy lo suficientemente santo, yo no soy digno, ¿verdad? Alguien pudiera decir, no, pues como yo, otro tal vez, ¿verdad? Pero yo no soy lo suficientemente meritorio. Y pues te quiero decir algo, la realidad es que nadie es lo suficientemente digno, ni limpio, ni santo, ni puro para entrar en la presencia de Dios. Y es que no entramos a la presencia de Dios por méritos propios, sino que resulta que cuando Jesucristo murió y Él fue crucificado, si has leído ese pasaje y si no te recuerdo lo que pasó en ese momento cuando Él muere, es rasgado el velo del templo. Te doy más referencias. En el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Había el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era ese lugar donde moraba la presencia de Dios y solamente a ese lugar accedía el sumo sacerdote. ¿Sí? Pues resulta que cuando Jesucristo muere en la cruz, el velo se rasgó, se rompió. Y por eso dice Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese pasaje es muy importante porque cuando se rasga ese velo, que podríamos entenderlo como la puerta de acceso a la presencia de Dios, si te das cuenta el pasaje dice que se rasgó de arriba a abajo, dándonos a entender que fue el mismo Dios de arriba del cielo hacia la tierra que se rasgó, y en ese momento el acceso al lugar santísimo donde mora la presencia de Dios quedó disponible para todo aquel que quiera entrar a esa presencia por los méritos de Jesús. Y es por eso que nosotros podemos entrar hasta ese lugar tan especial, donde mora con tanta intensidad o a plenitud la presencia de Dios con toda libertad. Porque cuando nosotros clamamos a nuestro Señor Jesucristo, es su sangre, sus méritos, su santidad, su justicia, la que nos cubre, y es en la que podemos entrar hasta el mismísimo corazón de Dios. Fíjate qué interesante. Fíjate, ahí donde está el corazón de Dios, ahí podemos entrar, y la Escritura dice que no solamente tenemos esa libertad, sino que podemos entrar a ese lugar confiadamente, con plena confianza. Y también las Escrituras nos enseñan que a ese lugar deberíamos de entrar de forma natural con una condición.
no es tanto que se nos pida esa condición, sino que es una condición que evidentemente se da de forma natural para el que entiende esto, ¿verdad? Y esa condición es pues la gratitud. Uno va a entrar a ese lugar de forma particular con mucha gratitud. Y es así porque puedes entrar a un lugar al que de plano no podías. Es como si tú quisieras ir a un lugar que de plano te es imposible ir, porque a lo mejor no tienes los recursos, porque a lo mejor no cumples con las condiciones, pero alguien más te paga el acceso, ¿verdad? Pues lo que menos tendríamos es gratitud, porque podrías entrar gratuita, y de hecho así es, uno entra gratuitamente, valga la redundancia, por la gracia de Dios, un regalo inmerecido, entramos con libertad, entramos confiadamente, y hay algo que es también bien interesante, entramos en cualquier momento, podemos entrar a cualquier hora, siempre tomados de los méritos de Jesús, en el nombre de Jesús. Vean qué poderoso, por eso el nombre de Jesús es poderoso. Dicen las escrituras que no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora vamos a entender a qué se refiere con eso. Pues imagínate, ya en ese nombre poder entrar a la presencia de Dios, y basta con que tú cierres tus ojos. Fíjate qué interesante. Basta con que tú cierres tus ojos, y no porque sea un requisito, sino porque al cerrar los ojos ya no nos distraemos. Por eso cerramos los ojos al orar, para no distraernos. Pero incluso si no cerrar los ojos no te distrae, no tendrías por qué cerrarlos. Pero vaya, para no distraernos, cerramos los ojos y creemos, porque no es un pensamiento, es una fe, una certeza, una convicción de que al cerrar los ojos y al dirigirme al Padre en el nombre de Jesús, yo prácticamente estoy ahí en su seno, en sus brazos, en su corazón, y puedo entrar hasta ese lugar, y eso es un privilegio para todos aquellos que vivimos ahora, después en la historia del tiempo, después de que Jesucristo murió y resucitó. Antes no era así. Antes era el sacerdote quien entraba a nombre del pueblo. Incluso en el monte Sinaí, acuérdense que era Moisés el que iba al encuentro con Dios, y los otros se quedaban abajo, ni siquiera tocaban las orillas del monte, porque la presencia de Dios es tan poderosa que cualquier persona que no tenga ese mérito cae muerta delante del Señor. Pero acuérdate que ya no entramos en ese mérito, porque finalmente nadie en esta tierra sigue teniendo el mérito, pero lo tiene Jesús. Y por eso en el nombre de Jesús entramos hasta allá. Ahora quiero que pienses tú, una vez entendido este asunto, ya estando en los brazos de papá, ¿tú qué le dirías? Ya estando ahí, ¿qué quisieras decirle? Y ahí pasa algo muy interesante. Ya cuando lo vives, ya así con esa certidumbre de que estás allí, ahí en los brazos de papá, por los méritos de Jesús, experiméntalo. A veces va a resultar que ya no hay nada que decirle más que gracias, porque estás en un lugar donde hay seguridad, donde hay confianza, donde hay certeza, donde nada de este mundo importa, porque ya no importa eh, el futuro y sus problemas terrenales, porque en sus brazos tu vida está resuelta. En los brazos de él tu vida ya tiene soluciones de cualquier situación, ¿verdad? Entonces,
quiero resaltar con este punto la importancia de lo que significa que Jesucristo haya abierto el velo y de lo importante y de lo trascendente que significa estar yendo a brazos de papá. Sí, o sea, pues es vital para nosotros. Digo, si Jesús ya abrió el velo, pues ahora sí que pues hay que entrar. Hay que entrar, no hay que estar allí de continuo. Con lo que acabo de decir bastaría para estar ahí siempre, pero, digamos, eh, bueno, ya la misma Biblia, antes de continuar con el desarrollo del tema que nos compete, fíjense, la Biblia, que está inspirada por el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Dios, hace esta exhortación, esta invitación. O sea, si con lo que te acabo de platicar todavía no nos queda muy claro, pues el mismo Dios dice, acércate, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjate qué interesante, esa terminología de repente puede sonar muy rimbombante o muy hasta religiosa, ¿no? Al trono de la gracia. Pero debemos de entenderlo, como los decíamos, que nos acerquemos. Es casi una invitación permanente y continua que Dios nos está haciendo por medio del Espíritu Santo para acercarnos a ese lugar, a ese corazón de Dios donde está Él entronado, donde, ¿por qué el trono? Pues porque Él es el Rey, y al trono de la gracia, velo de esta forma, a ese lugar donde está lo que Dios te quiere dar como regalo. Gracia es regalo, regalos que no te mereces. De hecho, el simple hecho de acercarte ya a Él, no te lo merecías, pero Jesús nos lo está dando como una gracia, un regalo. Y la pregunta sería, ¿por qué crees que Dios quiere darnos regalos? Quiere darnos gracia, quiere darnos cosas que no merecemos, pero que nos las quiere dar. ¿Por qué creen que nos lo quiere dar? Por amor, por puro amor, por puro amor. Él dice, acércate confiadamente a mí que soy el Rey, a este trono donde yo tengo elementos y cosas, promesas para ti, que son gratis para ti, que no van a ser por tus méritos, y ahí vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Acuérdate que hay elementos en la vida, hay situaciones puntuales como la que pasaste, Jocelyn, como la que pasó tu mamá, momentos particulares, entre otros más, que requieren un oportuno socorro, ¿verdad? O sea, Dios te podía ayudar de mil formas y de mil maneras y en muchas circunstancias, pero hay una en particular que vas a requerir esta semana, ¿o no? No sé qué estés atravesando, no sé qué vayas a atravesar, no sé qué vayas a vivir, pero tú necesitas un oportuno socorro, ¿no? Para esa situación. Tú necesitabas, por ejemplo, que un ángel, que el mismo Espíritu de Dios se moviera en esa situación en la cual tu vida estaba peligrando. Y ahí es donde Dios actúa de forma oportuna, de forma precisa, de forma eficaz. Y como no sabemos qué nos depara los días por venir, eh, nosotros estamos buscando de continuo al Señor para hallar, incluso por adelantado, esa ayuda, ese oportuno socorro, ¿verdad? Dicen las Escrituras que incluso Dios ya nos ha respondido, incluso antes de que se lo pidamos. Fíjate nada más. O sea, tú pudieras estar orando por lo que va a pasar esta semana y si dentro de la semana hubiese algo eh, que implique alguna situación adversa, si tú estás en esa comunicación continua con Dios, la ayuda ya está adelantada para tu persona. Fíjate qué interesante.
qué tan adelantado pudiera darse el elemento del oportuno socorro? ¿Tú crees que pudieras estar orando por algo que vas a estar viviendo de aquí a 10 años si Dios te lo permitiera? Sí, cuando ya entiendes esto, por ejemplo, en nuestro caso como papás de un niño de 2, casi 3 años y una niña de 9, pues nosotros ya estamos orando por el oportuno socorro de sus propias parejas, ya desde ahorita, ya para que el día que les toque conocer a su pareja de vida, pues ya que desde ahora nos socorra, ¿no? No vaya a ser que ahí se encuentren a alguien que no, ¿verdad? Ya desde ahorita. Y estamos pensando que pues Olga tiene 9 años, pues que no vaya a comprometerse si no es que hasta después cumpla la mayoría de edad, que Luke igual, que cuando sea un hombre ya mayorcito, que ya tenga fundamentos sólidos, pero ya podríamos estar orando por esa situación que no conocemos, pero que Dios sí. E incluso pudiéramos estar ahorita orando por quien va a ser su pareja, por los papás de quien va a ser su pareja, para que desde ahorita empiece a haber una instrucción en ellos sobre la palabra de Dios. Y este es un ejemplo para que tú pienses sobre cuántas cosas podrías tú estarte acercando al Señor y exponiéndolas delante de Él. Ahora date cuenta, hablaba de que cuando tú te acercas, pues sí, evidentemente lo primero es la gratitud por lo que hoy estás viviendo. Pero Dios no tiene problemas por abordar situaciones que vas a estar experimentando, si insisto, si Él lo permite, de aquí a los próximos 5 o 10 años, porque para Él no hay presente, ni futuro, ni pasado. Él es un Dios del eterno presente. Entonces, ya te voy dando más ideas de lo que implica acercarnos al trono de la gracia y abrir nuestro corazón con Él para pedir ayuda y pedir el oportuno socorro, ¿verdad? Ahora, ya una vez que estamos nosotros en Cristo, ya una vez que estamos nosotros entendidos de esa confianza que tenemos de acercarnos con Dios por medio de los méritos de Cristo, pues ahora también tenemos que entender que todo esto es una carrera, todo esto es una carrera. Lo hablábamos hoy en la mañana, mi esposa y yo, y creemos que muchas personas se equivocan en cuanto a su relación con Dios. Y esto porque el hombre tiende a la naturaleza del hombre caída, tiende a la idolatría. Entonces, por algunos momentos quisiéramos ver a Dios desde una óptica eh, como supersticiosa, ¿verdad? Como que ya voy el domingo y recibo la bendición. Y sí hay bendición, pero hay que entender que lo que tenemos delante de nosotros es una carrera de larga duración que va a concluir el día que Dios nos llame a cuentas, el día que entreguemos el Espíritu. Hay personas que están pasándola muy mal y en ese momento buscan a Dios, y cuando ya les está yendo bien, pues se apartan. Hay personas que están atravesando un momento de dificultad y, y se acercan con otro a decirle, pues ora por mí, y es válido, pero no pueden depender de eso. Todos estamos en una carrera día tras día. Sí, fíjate lo que dice Hebreos 12:1, dice, por tanto también nosotros, está hablando de nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Y aquí empiezan la problemática, mi estimado hermano. Todo iba bien hasta que entendemos que es una carrera y que hay un lastre, y que nos tenemos que despojar de ello, en especial del pecado que nos asedia. Y fíjate qué dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Las escrituras dicen que incluso hay una meta,
y la meta es Cristo, cuando un día nos encontremos con Él por la eternidad. Ese suceso también está marcado por el día en el cual nosotros dejemos de participar de todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, hasta el día que humanamente muramos, ¿verdad? Entonces, hasta ese día nosotros tenemos una carrera en la cual pudiéramos estar avanzando, pero no solamente pudiéramos también atorarnos, sino también deslizarnos o regresar, así como que si diéramos unos pasos para adelante y unos para atrás. Dice este pasaje que incluso estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Fíjate nada más. Hay todo un ámbito espiritual que está expectante de cómo vas tú caminando. Pudiéramos, sin entrar en mayor detalle, pensar que son todos esos ángeles que ven lo que está pasando en el ámbito terrenal y viendo cómo es que tú respondes a la gracia que Dios ha derramado sobre ti y al entendimiento de que esto es una carrera, ¿verdad? Hace poco con otros maestros de enseñanza platicábamos de algo que es paradójico porque a veces en el curso básico A le decimos a la gente, no, pues los cursos básicos duran 3 años. Y muchos dicen, ¡ay, 3 años! Y decíamos nosotros, ay, si supieran que estudiar dura toda la vida, seguir a Cristo te va a durar toda la vida. Cuando tú dices, ay, 3 años, ay, no, es mucho, ¿no? Mi hermano, pues no, es que no son 3 años, son 3 años de cursos básicos, pero seguir a Jesús, caminar en Cristo, nos va a llevar toda la vida. Es la realidad. Y dependiendo de esa carrera es como tú vas a alcanzar promesas, vas a alcanzar bendiciones, vas a lograr una transformación de tu vida, vas a conseguir ganancia de lo que Dios te ha dado para dársela a Él como ofrenda ahí en la eternidad. Cuando le digas, mira Dios, de los dones que me diste, se multiplicaron y te entrego esto, lo puse a trabajar así, 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 y ten, Señor, para ti. Pero, insisto, ahora tendríamos que centrarnos en el lastre que nos estorba. Yo cuando oigo esa palabra de lastre que nos estorba es como un ancla, ¿verdad? Como un ancla que ahí nos va, pues si uno quiere correr, uno quiere ir al corazón de Dios, uno quiere entrar en su presencia, pero hay algo que nos evita, que nos impide, que nos atora, que nos atonta, que nos alenta. Y aquí dice que en especial es un pecado que nos asedia. Y quiero que veas eso que dice ahí, nos asedia. Cuando yo veo esa palabra de nos asedia, parece un gato, hay un león, ¿verdad? Que está al acecho de ti, está todo tiempo allí tras de ti, y vas para allá y ahí va, y nada más te está sigilosamente, pues así es. Tu propio pecado está allí, 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 allí. Y eso también es permanente, mi hermano. Eso también es permanente. Todos los días. Ahí está. Si te debilitas, te va a pescar el pescuezo y no te va a soltar. Pero bueno, vamos a identificar ya los obstáculos particulares, ¿verdad? Fíjate, encontramos pues, este que ya nos decía el pasaje del obstáculo del pecado. Dice Génesis 3, 8 al 9, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán y Eva? Ahí lo dice en el 10, miren. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí.
Tuve miedo porque estaba desnudo. Fíjense nada más. Ahorita vamos a hablar así en términos generales, pero cuando uno vive en pecado, cuando uno desarrolla el pecado como estilo de vida, eso nos lleva a una condición de vergüenza espiritual. Y aunque Dios nos está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uno se esconde, uno no quiere salir al encuentro de Dios, uno no quiere enfrentarlo. Porque mira, te voy a decir una cosa. Ya lo había dicho al principio, todos somos pecadores, lavados por la sangre de Cristo, y en esa limpieza por medio de la sangre de Cristo, estoy hablando teóricamente, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, entonces somos pecadores redimidos. Y un pecador redimido tiene una característica que es el agradecimiento, porque Dios no nos paga conforme al pecado, sino nos perdona por los méritos de Cristo. Y esa gratitud, para el que verdaderamente está agradecido, lo lleva a un compromiso de cambio, ¿verdad? Si hay un pecado en mi persona que Dios perdona y yo veo realmente con mis ojos espirituales que Dios me perdona por los méritos y la sangre de Cristo, pues, insisto, lo primero que pasa es que le doy gracias al Señor, pero después, en correspondencia, ya no quiero vivir ese pecado, ya no quiero vivir esa forma de vida, sino que quiero cambiar. Pero si yo persisto en ese pecado, entonces la gratitud inicial se vuelve en miedo. En miedo porque sabe uno que uno se está burlando del Señor. Y entonces uno ya no quiere ver al Señor. De tal forma que quien persiste en su pecado, cualquiera que fuera, ya sea hombre o mujer, si persistimos en ese pecado, ese mismo pecado va generando una condición en mi persona en la cual ya no quiero enfrentarme, ya no quiero ir al lugar santísimo, ya no me acerco porque me da miedo. Es una condición del hombre. El hombre que peca e insiste en su pecado y persiste en ese pecado, pues mejor se aleja de Dios, ¿verdad? Mejor se aleja, se esconde como Adán y Eva. Y aquí algo que es bien interesante es ver cómo, así como Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios te está diciendo a ti también todos los días, ¿dónde estás tú? Manuela, ¿dónde estás? Jocelyn, ¿dónde estás? Norma, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Qué quisiera Dios que le respondiéramos? Heme aquí, aquí estoy, Señor. Heme aquí, vamos a entrar en diálogo, ¿verdad? Una de las características que tiene el hombre que se acerca a Dios es que si bien tenemos esa confianza y certeza para acercarnos a Dios, pedimos perdón, ¿verdad? Pedimos perdón. Padre, ¿por qué he pecado? Porque he fallado, pero hay mucha diferencia entre pecar porque eventualmente pecamos en alguna otra cosa, allá pecar intencionalmente, deliberadamente, ¿verdad? Ya hacerlo, o ya como quien dice ahí, valiéndome mi relación con Dios. Entonces, el pecado, mis hermanos, va a ser un verdadero obstáculo para mantener una relación permanente con el Señor. ¿Cuál es la acción práctica? De veras, comprometernos a que aquel pecado que una vez Jesús limpió, lavó en mi persona, ya no sea ese que de forma recurrente se esté presentando
delante de Dios. Que ya no sea ese. Por eso dice la palabra de Dios que el que tomaba, pues que ya no tome, que el que robaba, pues ya no robe, que el que maldecía, pues ya no maldiga, ¿verdad? Y aún en esa condición siempre habrá algo en lo que fallemos, pero no puede ser el mismo pecado de hace 10 años como cristiano en el que siga yo batallando hoy en día. No puede ser que después de 10, 5 años siga siendo el tener, no sé, hablar, maldecir, que sean las mismas maldiciones que salgan de mi boca, ¿verdad? Que cada que yo hable como cantinero, o sea, no puede ser, no, ya no puede ser eso. Imagínate, no hay avance, no hay transformación, no hay cambio, no hay gratitud y no hay entendimiento de la obra de Cristo por mí. Otro obstáculo que va pegado al primero es que a veces nosotros vivimos atemorizados. Por ejemplo, Jocelyn, voy a tomar tu ejemplo. Si tú con lo que te pasó, para los que los contextualizo así de una forma rápida, tuvieron un accidente, si ella después de ese accidente ahora vives con temor, ay, ya no salgo a la calle, no me vaya a volver a pasar, ¿no? Pues eso no es grato a Dios. Tú tienes que confiar en Él. Porque si tú tienes temor, quiere decir que no estás instalada en el verdadero amor. Si pasó, pasó, Dios te ayudó, Dios te libró, Dios te restaurará, pero no puedes vivir con temor. No puedes vivir traumada bajo esa situación. No puedes, no puedes. Pasó. Dice la palabra de Dios que ya, he aquí las cosas son nuevas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. También eso, esos sucesos desagradables, esas situaciones adversas, ya pasaron. Tú tienes que tener los ojos hacia adelante, en la meta que es Cristo, y confiar plenamente. Que de hecho cuando atravesamos un suceso traumático, una de las pruebas que Dios permite a través de ese suceso traumático es ver si puedes seguir confiando plenamente en Él. Muchas personas no pueden hacerlo y eso no es grato a Dios. Y muchas personas, mediante ese temor, también contaminan una relación perfecta que pueden tener con Dios. Porque entonces vas a confiar más en ir viendo en la calle y saliendo con cuidado. Y entonces tú te posicionas en el plan de Dios, como si fuese por ti y tus medidas, que eso ya no te volviera a pasar. Y no, la realidad es que no. Dice la Biblia que Cristo tiene el poder y Dios tiene la autoridad de dar vida y quitarla. Así que cuando pasamos una situación así tan adversa, la realidad es que no era tu tiempo. Dios así lo determinó. Y por más que tú hagas, por más que tú te cuides, obviamente que hay que cuidarse, una prudencia racional, sí, pero no en un temor, porque ese temor no te va a permitir acercarte al Señor. Fíjense nada más lo que dice Primera de Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios quiere que seamos perfeccionados en el amor. Y uno de los sellos distintivos del amor, por un lado, es que si verdaderamente amamos a Dios, le obedecemos, cambiamos, pero este pasaje habla de que si verdaderamente amas a Dios y reconoces que Él te ama, puedes confiar plenamente en Él. Y no debería de haber temor.
Todos en algún momento tenemos algún temor por alguna situación. Allá voy para contigo, Diana, dame un minutito. Pero efectivamente, si hay temor por el porvenir, por el desempleo, porque me abandonen, porque me atropellen, porque yo choque, porque no encuentre a mi pareja, porque me vaya a quedar solo, por la crisis, por el desabasto, por lo que sea, estás haciendo afrenta al amor de Dios. Y eso viene a ser un obstáculo en cuanto a tu relación con Dios, porque vas a confiar más en otras cosas, pero no Dios. A ver, ahora sí, Diana, por allá. Hermano, hablando de esto del temor, yo actualmente ya soy una persona que prefiere no tomar riesgos, que digo, ¿para qué si estoy bien? O sea, por Sí, ejemplo, yo actualmente no estoy trabajando, estoy en casa. Antes sí, era una persona que salía, ¿no? Que iba a San Bartolo, que iba allá, que iba para todos lados. Actualmente no. Ahora digo, bueno, si no es necesario, ¿para qué me arriesgo? Eso entra dentro del temor. O sea, simplemente ya me he vuelto como más cautelosa. Ya, por ejemplo, esas personas que se suben que a la tirolesa o eso, digo yo, ¿para qué me subo si no tengo necesidad? Y es ok. como evitar riesgo. Sí, sí entra dentro del temor. Es que mira, hay un equilibrio. Por un lado, puede darse el temor y el otro extremo puede ser ya la imprudencia, ¿verdad? Debemos de buscar no caer en ese temor eh, que en todos lados ve riesgos, pero tampoco caer en una condición, insisto, de imprudencia. Hay un pasaje bíblico que dice la Biblia que el imprudente, y ahorita lo voy a buscar, que porque has de morir eh, más pronto de tu tiempo, ¿no? Por imprudencia. Pero también hay otro pasaje, y este habla en referencia, pues no necesariamente de alguien temeroso, que puede serlo también, habla del perezoso que dice, ay, no, en la calle está el león, ¿qué tal si muero, no? O sea, tienes que encontrar el justo medio, pero debes de ver si no se instala en tu corazón un temor, un temor que te mortifique, que te castigue y que te evite hacer algunas cosas que debes de hacer. Definitivamente no puedes dejar de correr riesgos, pero cuando estás en Cristo y estás confiando en su amor, debes de confiar que esos riesgos están en las manos del Señor y que Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Evidentemente tampoco, fíjate, ya se me viene esta palabra que dice que no tentarás al Señor. Y sí, efectivamente, nosotros vamos de un extremo al otro, de ser, yo recuerdo un amigo hace años, eh, yo ya no sé si era temeroso o perezoso o ambas, pero él decía, no, yo mejor no trabajo, porque, pero ¿por qué? Porque imagínate, me están dando un trabajo de repartidor en una camioneta, y si choco, y si me asaltan, y si machuco a alguien, y si me secuestran, y yo, ¡ay, no! A mí yo ya me desesperaba, o sea, y ya bueno, a ver, entonces ahora busca chamba de cocinero, y si me quemo, y si explota el gas, porque aparte vi que están ahí robando en los comensales, ¿no? Que llegan con, no, imagínate, para 5 pesos que me van a pagar, no, mejor aquí, mira, me la llevo bien tranquilo, ¿no? Y yo de veras me desesperaba bastante porque para todo le buscaba el riesgo, el peligro, la inconveniencia, ese por un lado. Y también conocí gente que en su imprudencia, se me viene a la mente un conocido,
que era tan imprudente para salir y arriesgado que es el que manejando una motocicleta murió muy joven, ¿no? Pero ese sí era de plano Juan sin miedo, ¿no? El valiente ahí de la lotería, casi casi con su cuchillo. Y entonces, ni uno ni lo otro, ¿verdad? No podemos ser imprudentes, no podemos estar tentando a Dios, atentando contra nuestra propia vida, pero tampoco podemos estar del otro extremo. Creo que ahí lo que debemos de pedirle es en oración a Dios que nos dé un carácter radical de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, no temerosa, entendiendo que la vida le pertenece, que cuando hemos sido comprados por la sangre de Cristo le pertenecemos y que estamos en sus manos, ¿no? Que estamos en sus manos. Miren, yo les platico rápido, una de las cosas que en algún momento yo en particular he enfrentado es, nosotros venimos de Toluca, no necesariamente de Toluca, Metepec, hay un municipio que se llama Calimaya, y venimos de Calimaya para acá. Yo nací en esta iglesia hace ya muchos años, ¿sí? Muchos, desde niño. Yo aquí llegué, yo amo mucho esta iglesia. Mi mamá se congrega en esta iglesia, es decir, yo cada que vengo desde Toluca, pues la veo, vamos a comer, y aquí he conocido y Dios me ha dado muchas cosas, me ha bendecido y Dios me ha afirmado todavía en estar aquí. Pero a lo que voy es, cada que venimos de allá para acá, hemos visto muchos accidentes, hermanos. La México-Toluca está plagada de accidentes. La zona donde vivimos nosotros, que es la carretera Toluca-Tenango, se ve cada accidente, pero horrible. Nos ha tocado ver muchos accidentes. Y en algún momento yo mismo he enfrentado el temor de decir, Señor, ¿y si choco? Señor, ¿y si me deslizo en la carretera? O si otro me choca. Y no se crean, ahora hasta con los niños que andamos ahí en la carretera, se los prometo, cada domingo, ya sea de ida o de venida, vemos accidentes y terribles. Ahí bajando la Marquesa, pues yo creo que más de uno de ustedes saben los famosos choques de trailers que se salen, ahí pasando la Marquesa antes de llegar a Lerma. Bueno, gracias a Dios, durante más de 10 años de ir y venir, solamente una ocasión se ponchó una llanta pasando ahí, empezando la Marquesa como a las 10, 11 de la noche. Y esa ocasión, curiosamente, fíjense qué cosas, curiosamente el carro se le ponchó la llanta y donde fuimos a parar, había un federal ahí estacionado, pero no se crean, o sea, yo ese día no sabía si sentirme confiado por el federal o peor, porque dije, híjole, estos son, no pasó nada. A veces es uno mismo el que en su temor empieza a pensar cosas que no son. Pues nada, hay que confiar en Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que pedirle al Señor que desarrolle en nosotros ese carácter, ¿verdad? Que pueda confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Y que por otro lado, esa confianza no se vuelva una imprudencia. No se vuelva una imprudencia. Porque sí, también cuando tú ya confías que Dios cuida de ti, se me viene a la mente un vecino que era muy borracho, ya no toma, fíjense, y yo le compartía de la palabra en sus peores momentos, pero borracho, o sea, una cosa de esas ya extremas. Y él se acercaba conmigo y me decía, ay, a mí Dios me ama mucho, porque yo ando ahí en peleas de cantinas y donde sacan navajas, y a mí no me pasa nada, ¿no? Decía, entonces yo soy su consentido. Y yo decía, bueno, pues esta es tu óptica, pero más bien estás siendo imprudente y gloria a Dios que hasta de eso Dios lo ha guardado, ¿verdad? Pero nosotros conscientemente no podemos llegar a la imprudencia. En concreto, el temor, ese temor que nos frena, ese temor que no nos permite arriesgar,
ese temor que nos limita también impide que tengamos una relación plena con el Señor. Otro de los elementos que también impiden que tengamos una relación íntima con el Señor es la falta de perdón. Si nosotros tenemos todavía una falta de perdón para con alguien, esa cosa así de plano, evita que tengamos una relación correcta con Dios. ¿Y cómo no lo va a hacer si Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, uno de los elementos, ya lo había comentado anteriormente, mediante los cuales empezamos a tener un diálogo con el Señor, tiene que ver con ponernos a cuentas y decirle, Señor, he pecado, perdóname, Señor, mira, hice esto, hice lo otro, me avergüenzo, no debí de haber hablado de esa forma, no debía haber hecho aquello. Sin embargo, el Espíritu nos revela que en el momento en que nosotros estamos haciendo esa confesión de partes, confesión de pecados, perdón, también deberíamos de decir, Señor, y perdóname así como yo perdono a quien me ofendió, ¿verdad? Y luego más adelante dice ahí este pasaje que, porque si nosotros no perdonamos a quien nos ofendió, pues cómo nos iba a perdonar el Señor. Y esto ya es así, o sea, es una ley. Tú pides perdón de la misma forma que tú perdonas a quien te ofendió, a quien pecó contra ti. Entre más duro es tu corazón respecto a perdonar a quien te ofendió, ni siquiera es que Dios no te perdone, sino que tú también ya contaminas, limitas, le metes estorbo a tu relación con Dios, ¿verdad? ¿Cómo vas a pedir tú perdón si no lo ofreces, si no lo das? Y eso también ya te cruza los cables y evita que fluya la oración con el Señor. Por eso, a veces atravesamos situaciones tan complicadas porque a través de las situaciones complicadas para con otras personas, somos confrontados con el hecho de tener que ser humillados para perdonar aquella ofensa que nos hicieron y que nos duele hasta el alma, hasta lo más profundo del corazón, porque de veras que se pasaron. Eso que hicieron, tengo que perdonarlo aparte, ¿no? Entonces, pues sí, así es. Y cada cuando, pues, Jesús enseñó que 70 veces 7, ¿no? O sea, hay una regla también ahí que pudiéramos delinear. Entre más reacio seas para perdonar, más oportunidades vas a vivir en las cuales vas a tener que ofrecer perdón. Es decir, que puedes estar siendo probado en eso a través de que te ofendan, de que sean duros contigo, que te defrauden, porque tenemos que aprender a perdonar. ¿Y cómo vas a aprender a perdonar si no es a través de perdonar ofensas, deudas, insultos, ¿verdad? Rechazos, situaciones pues, que no son agradables? Pero fíjate, velo desde el otro punto de vista. Todo aquello que me ofende, que me agrede, que me lastima, si tengo la capacidad y puedo desarrollar una personalidad que sabe perdonar y rápido, por un lado, me da, pudiéramos decirlo, una personalidad a prueba de balas. Porque entonces yo ya no voy a estar sujeto a la maldad de otros, pero me va a permitir tener un corazón
tan limpio de raíces de amargura que me va a poder permitir tener una relación correcta con Dios, cercana a Él, porque el perdón de Él hacia mi persona va a fluir tan rápido que va a ser algo en lo cual no nos vamos a atorar. Y es que así debería de ser. En la oración y en la relación con Dios no debería de ser el perdón de Él para conmigo algo que nos lleve tanto tiempo. Debe ser fluido eso. Pero eso se va a dar en virtud de que yo también sepa perdonar. Y que yo sepa y que aprenda a perdonar. Y no es que yo ya no me moleste, que yo me enoje, sino que yo aprenda a procesarlo rápido, como dicen por ahí, a darle vuelta rápido a las cosas, ¿verdad? A cuidar mi corazón para que no sea que por falta de perdón de mi persona a otros, venga y se instale en mí una raíz de amargura. Por eso dice la palabra de Dios que no te caiga la noche y que te mantengas ahí todo airado, todo resentido, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera tiene que ver con que esté la otra persona a la que vas a perdonar, que esté físicamente, sino que muchas veces puede darse que al cierre de tu día, tú digas en tu mente y en tu corazón, a ver, fulanito, eso que me hiciste sí me lastimó, pero en el nombre de Jesús te perdono. Me libero de ese sentimiento, te perdono, te bendigo. Yo no me voy a ir a la cama atado a ti, porque yo voy a irme atado al Señor, a su corazón. Lo que tú me hiciste no me va a quitar la paz, y hasta si puedes hacerlo en voz alta, te perdono. Porque el riesgo de no hacerlo, dice Hebreos 12:15, que mira bien que nadie se aparte de la gracia de Dios. Más bien nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Que ninguno de nosotros nos apartemos del regalo que Dios nos quiere dar, mirando que ninguna raíz de amargura que brote en mi corazón me lo impida. Porque aparte de que me lo va a impedir, dice que por ella muchos serán contaminados. Y sí, o sea, si tú lo analizas, yo en mi casa, por ejemplo, es muy fácil darme cuenta que una falta de perdón para con alguien va a contaminar, pero inmediatamente a mi hija. Porque si yo llego resentido y yo llego amargado y yo llego duro y yo llego, se pasó, a la primera que le voy a ministrar eso va a ser a mi esposa, a mis hijos. Y como ellas me aman y ellos me aman, pues ellos se van a unir a mi sentimiento. Y en lugar de ministrarles amor, les voy a ministrar ira, resentimiento, amargura, ¿verdad? Un carácter agrio y no necesariamente una relación correcta con Dios. Y eso es lo que yo estaría metiendo a la casa. Muchos serían contaminados. Y entonces fíjate lo que dice bien ese pasaje. Esto nos apartaría de la gracia de Dios, porque esa raíz de amargura nos impediría tener una cercanía precisa con el Señor. Muy bien, es el que sigue. Vamos a darnos unos minutos y continuamos. Vamos a darle. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, que el siguiente punto es desorden. Y pues bueno, como Rodolfo lo ha estado comentando en esta clase, pues sí tiene que ver mucho nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra obediencia, nuestro compromiso. Y pues bueno, vamos a leer qué dice Primera de Corintios 14:40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pues es un versículo muy pequeño, pero la verdad es que está, pues a mi parecer, muy cargado, ¿no? O sea, hágase todo decentemente, todo lo debemos hacer decentemente.
nos habla de un desorden. Fíjense que curiosamente le estaba platicando a Rodolfo que en esta semana que empezábamos la lectura bíblica con números, para los que están en la lectura con el pastor, pues habla de eso, de que el libro de números es un orden y que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y Él nos enseña a vivir ese orden. Por eso es que dice, pero hágase todo decentemente con orden. Cuesta, hermanos, y cuesta el orden, cuesta ser ordenados, sobre todo las cosas que son preciosas delante de Dios, que es nuestra vida, porque todas las vidas para Dios son importantes, ¿verdad? Pero como bien lo comentaba Rodolfo, el que maldice, pues ya no maldiga. Parece fácil, ¿verdad? Pero es un poquito complicado. O, por ejemplo, sabemos de hermanos que aún, por ejemplo, fuman. Es curioso, pero hay hermanos que fuman. Y dicen, no es que me asuste, pero es que realmente, como dice Rodolfo, bueno, si es un problema de hace tiempo, pues sí está habiendo un problema, sobre todo de decisión, porque no estás cediéndole tu voluntad al Señor, ¿no? Entonces, cuando tú cedes tu voluntad al Señor, Él te ayuda a entrar en ese orden. Y yo les platico, yo era fumadora, pero no contemplaba la vida sin el cigarro. Y no me lo van a creer, pero a mí me enseñó a fumar mi hermana mayor. Y en el ambiente donde nos desenvolvíamos, que les platicaba que mi mamá estuvo en el ambiente artístico, pues era mucha fiesta, era mucho el tomar, era mucho como que ese ambiente. Y qué difícil es cuando vienes de algo así que quieres dejar, pues es entrar en un orden, porque yo sé que a Dios es un lastre, lo que platicaba Rodolfo. Cuando él platicaba ese punto, yo me imaginaba así, no sé si han visto luego las caricaturas, cómo pintan a los presos, ¿no? Que tienen así como una bola de fierro, de acero, no sé, pesadísima, ¿no? En el pie con una cadena. Ese es el lastre, pero ese es el lastre que no queremos o no podemos dejar por no querer entrar en un orden. Yo le platicaba a Rodolfo en la mañana porque hoy nos iba a acompañar a la iglesia una amiga que le he estado compartiendo de la palabra, y su esposo va a tomar posesión como diputado en el estado de Oaxaca, y va a tomar posesión también como presidente del partido de Nueva Alianza en Oaxaca. Y no sé, o sea, viven en un desorden, pero quieren que les vaya bien. Entonces eso no es posible porque no se han casado, no tienen hijos, o sea, como que todo lo quieren empezar al revés, ¿no? Y algo muy curioso que comentaba Rodolfo y muy importante es que cuando el velo fue roto, fue de arriba hacia abajo, y eso es verdad, eso es muy importante saber que proviene de Dios. Y la gente no quiere empezar como que obedeciendo, ¿no? O sea, de lo que Dios nos pide, ¿no? O sea, queremos empezar al revés, primero con los hijos, luego, no sé, las fiestas, luego nos separamos y al último a ver si se logran casar, ¿no? O sea, como que es un desorden realmente muy desastroso. El desorden no trae bendición, no trae el poder alcanzar esas promesas de Dios para nosotros, ¿no? Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí se nos está haciendo una invitación a hacer todo decentemente, desde cómo hablamos, cómo nos dirigimos con las personas, somos respetuosos, somos de verdad nosotros, por ejemplo, hasta nuestra manera de vestir. Las mujeres, por ejemplo, ya no necesitamos
tanto, porque pues yo creo que Dios nos hizo bellas a todas, ¿no? Y cuando encuentres a tu esposo, a tu esposa, pues te va a aceptar tal y como eres, ¿no? Pero no sé si se han dado cuenta incluso ya hasta cómo visten a las niñas, ¿no? Como que, ay, ¿no? Como muy provocativas, como que, y eso no es decente para esa familia, o sea, ni para la niña. Entonces, todo debemos de hacerlo decentemente, con orden. Muchas veces como somos hasta nuestra propia familia, ahí perdemos la descompostura, como dicen, ¿no? Y hablamos cosas a veces que no, ¿verdad? Pero debemos de ser ese ejemplo en donde quiera que el Señor nos lleve, debemos hacer las cosas decentemente. No se nos olvide que nosotros ya somos parte de ese pueblo del Señor y que no es grato, hermanos. Muchas veces, por ejemplo, donde menos nos damos cuenta, nos encontramos hermanos. Digo, a veces como que aquí en la iglesia nos comportamos, ¿no? Y he oído muchos comentarios así de que, pero si vieran cómo es cuando salimos de la iglesia, ¿no? O cómo habla, o cómo se enoja cuando estamos fuera de la iglesia. La realidad es de que debemos tratar de ser siempre iguales, siempre rectos, siempre con decoro, siempre pues con esa decencia, ¿no? Y ser ese ejemplo para los hijos, para los que nos rodean, hacer las cosas ordenadas. Muchas veces, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Queremos que nuestros hijos casi que vengan a pedir a la hija, ¿no? El novio, y que la pida y que la hija salga de blanco. Pero los papás no se han casado, ¿no? Entonces, sí debe de haber un orden, debemos de transmitir ese orden en que vivimos a nuestros hijos, a nuestra familia, que digan, bueno, sí es cierto, o sea, así como lo platicaba el pastor, a veces se burlan de nosotros, pero ¿saben qué? También nosotros somos, muchas veces se burlan porque somos algo que ellos no pueden hacer, que no logran, ¿no? Y nosotros tenemos que ser ese factor de impacto para las personas, ¿no? Para los que nos rodean. Yo me acuerdo cuando yo entré aquí a la iglesia, hace muchos años, estaba una hermanita que creo que se llama Isela, apenas fueron sus bodas de 50 años, creo, ¿no? Pero yo cuando veía a esa hermana, en la alabanza cantaba, tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba el órgano, o sea, y para mí era, ella hablaba tan bonito, compartía la palabra tan bonito, y yo era muy nueva, entonces yo cuando la veía decía, wow, esa hermana, ¿no? Yo quiero ser como ella cuando yo sea grande. Pero llegar a un punto sí cuesta, hermanos. Dejar el desorden posiblemente duela. Es como malos hábitos, ¿no? Que cuesta dejarlos, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Le quiero cambiar, pero no me cambia. Y pues bueno, hermanos, así es que si hay algún desorden en nuestra vida, que muchas veces lo hay, pues ahí está para poder detectar, ¿no? A veces hay desorden hasta en la comida, en el sueño, en todas esas cosas, pues son las que nosotros tenemos que poner delante de Dios, ¿no? O trabajamos mucho. Posiblemente tampoco sea un orden, aunque sea mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues ponerlo delante de Dios para que Él nos ayude a poder entrar en ese orden que Él quiere y poder mantener ese equilibrio. La incredulidad, hermanos, la incredulidad. Creo que la incredulidad, pues no sé ustedes, pero el no creer es como
pues como estar ciegos, ¿no? Como no estar tan seguros, así como de la seguridad que Rodolfo nos estaba hablando. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, no sé ustedes, pero posiblemente hemos pasado por momentos en los que hemos pasado por una situación difícil y no vemos el favor de Dios, no vemos que Dios está ahí. Muchas veces decimos, bueno, yo quiero un milagro y esperamos así los ángeles, ay, no, las campanitas. Pero realmente el milagro es el día a día. Que tú estés hoy aquí, que abras tus ojos, que respires, es un milagro. Mi hermana Manuela, mis hermanas que hoy están aquí, ustedes que están del otro lado, es un milagro su vida, que hoy pudieron conectarse, que hoy tuvieron para comer. Entonces la incredulidad, pues, no, como que no es compatible ya con nosotros estando en Cristo. O sea, ya nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios obra siempre en nuestra vida. Día a día Él está obrando, Él está ahí, Él nos muestra su amor, nos muestra de su misericordia, nos muestra de su compasión, de todo, y nosotros seguimos sin creer, ¿no? O sea, seguimos viendo su mano poderosa y seguimos sin querer creer, ¿no? Es así muchas veces que pasamos situaciones difíciles y ya vinieron los hermanos, no nos faltó el alimento, no nos faltó por ahí, y seguimos sin creer que es la mano poderosa de Dios que te ama, que está ahí, que está para ti. Yo no sé si tú que estás del otro lado, hermana, hermano, estés atravesando alguna situación difícil, complicada, que tú digas, la estoy pasando mal, la estoy pasando difícil, me está costando creerle al Señor. Pues déjame decirte que no le agradas a Dios si estás sintiendo o pensando eso, ¿no? Es difícil, sí, pero tiene que ver mucho con lo que hay en tu corazón. Yo en la mañana le decía a Rodolfo, no sé ni por qué salió la plática, pero yo tengo ganas de vivir, tengo ganas de correr, así como en la carrera que él habla, tengo ganas de correr esa carrera. Sé que a veces mi salud está un poco, no me permite hacer ciertas cosas que yo quiero, pero yo no dudo que el Señor me va a permitir lo que yo quiero hacer. Yo quiero jugar con mis hijos, yo quiero echarme una cascarita, eso quiero yo. O sea, yo creo que debemos de creer que Dios de veras tiene para nosotros lo mejor servido en la mesa. Entonces tenemos que creer que Dios tiene lo mejor para nosotros y que esa incredulidad muchas veces te frustra poder alcanzar esas bendiciones. Es como, alguna vez lo escuché por ahí, voy a poner el ejemplo. Hagan de cuenta que hay una mesa servida para cada uno de ustedes, para Rita, para Norma, para Diana, para Marce, para Carmen, para Abril, se me fue mi hermana Manuela, y para todos. Está servida una mesa, está tu familia, hay un regalo que está con un envoltorio muy bonito que dice tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, una casa, un buen trabajo. O sea, está todo eso. Pero a veces tú te acercas a la mesa y nada más crees que una sola cosa es para ti. Y Dios no te limita, Dios
tiene tantas cosas servidas en la mesa para ti, para mí, pero la incredulidad no te deja recibir todo eso que Dios tiene para ti. Entonces, de entrada, pues no le agradamos a Dios si somos incrédulos. Tenemos que creer, esa fe es lo que, pues lo que no se ve, y sé que cuesta trabajo creer en eso que no se ve, pero tenemos un Dios que obra así, ¿cierto? Dios ve tu corazón y dice, no, es que Carmen no me está creyendo, Carmen está incrédula en lo que yo puedo hacer en su vida, y a mí eso no me agrada. Y muchas veces, hermanos, eso es un estorbo. La incredulidad es un estorbo. Así como lo que hablábamos del desorden, también es un estorbo para poder recibir las bendiciones de Dios. Si tú oras y no estás creyendo, o sea, oras así como que, Señor, a ver si está entre tus planes, mira que necesito un trabajo. No, es que no estás orando con fe, no le estás pidiendo creyendo que Él te lo puede dar. Entonces, pues son estorbos. Muchas veces, no sé si les ha tocado oír que hay personas que oran y que dicen, Señor, yo te pido por esa mujer y tú me prometiste que esa mujer era para mí. Espérate, esa mujer a lo mejor es casada y le estás pidiendo mal. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que hay cosas que no son para nosotros, pero en esa incredulidad yo sé que Dios obra con los que creen en Él, y renunciar a esa incredulidad, hermanos. Renunciar si tú no estás creyendo o si tú estás orando esperando que no sucedan las cosas, pues no está bien hecha esa oración. Pues ahí lo dicen mis estimados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay que acercarnos a Dios creyendo que lo que le estamos pidiendo ya lo hemos recibido, incluso si aún no lo vemos. Porque eso es la fe. Dice la Biblia que la fe es la esperanza, la certeza de lo que no se ve, pero esperamos. Cuando tú vayas al Señor, pues pon tu caso y cree, y agradece por adelantado. Y hay otros factores que también impiden que tengamos una relación certera, precisa con el Señor. Muchos más elementos. Quisiera que tú pensaras en ellos, porque ahora te voy a pedir que hagas algo. ¿Qué otros elementos crees que también impidan que tú puedas tener una relación que fluye con el Señor en oración? Y nuevamente decirles que pues todo esto tiene que ver con una disciplina que, como lo dicen las Escrituras, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? Todas las disciplinas nos cuestan mucho trabajo. Al principio, pues no parece ser algo que cause gozo. Orar, leer las Escrituras, ser recurrente en nuestra asistencia a la iglesia y cualquier otra actividad. El hacer ejercicio, tener buenos hábitos, nada de ello es muy gozoso al principio, pero de forma particular, la disciplina en el caminar diario de la mano de Dios dice que después va a dar un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Un fruto de justicia que se va a manifestar en tu carácter, el cual va a manifestar los atributos de la personalidad de Cristo, ¿sí? Una paz, una benignidad, un gozo, una alegría, un amor, una confianza, una certeza. También la fe se va cultivando porque vas aprendiendo a confiar en el Señor, la paciencia, porque muchas veces somos impacientes y todo eso va siendo parte de un carácter maduro
en el cristiano, y yo creo que tú y yo anhelamos eso, ser maduros como personas, como hijos de Dios, como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como amigos, como compañeros, como vecinos, tener un carácter maduro, grato y digno de la presencia de Dios, ¿verdad? Y hay que tener esa constancia, esa perseverancia en esa disciplina que Dios ha prometido que llegado el momento va a producir su fruto. Ya para terminar, yo quisiera que ahí rápido, apuntes tú solito ahí en tu corazón, en tu celular, en tu cuaderno, ¿qué otras cosas te obstaculizan o pueden representar un obstáculo en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual para poder tener una relación profunda con el Señor? A ver, apúntale ahí. En lo físico, a lo mejor alguien le gane el cansancio, ¿verdad? Y se duerme. En lo emocional, en lo espiritual, a lo mejor alguien dice, bueno, es que ya no sé qué decirle al Señor. A lo mejor alguien dice, es que en mi casa no hay un lugar donde yo pueda tener esa intimidad, o mi trabajo. Yo no sé, a ver, tú apúntale ahí, ¿qué crees que, o algo, a lo mejor unas cosas de las que ya revisamos, si alguien ha tenido alguna situación de incredulidad, que alguien esté esperando una respuesta y que no ha llegado, una angustia. A ver, apúntale ahí, ¿cuál en particular puede ser ese elemento de tu persona que te evite que tu oración fluya en el corazón de Dios de forma continua?